No, no es tan sencillo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Mónica. No habíamos coincidido, pero estoy encantada de hacerlo y muchísimas gracias. Hay que agradecer sobre todo, no sé, al anónimo, que debe ser un amigo, al que le han preguntado, porque, bueno, agradezco en todo caso las palabras de Mónica y estoy encantada de estar aquí en las jornadas. Agradezco a Ignasi que vuelva a contar conmigo. Ya estuve, pero ahora ya van tomando una solera. Ya una vez pasada la decena, pues la felicitación es doble. A mí me parece además que la temática de este año pues es especialmente adecuada porque entra en aquello en que no tenemos una normativa o un derecho definido al milímetro, lo cual va pasando cada vez en más temas, pero en estas tres materias creo que es particularmente relevante. Ya he felicitado tanto a Sara como a Marta, me han parecido unas ponencias excelentes y voy a empezar poniendo el cronómetro para hablar de este tema que es el título, ya ven que es largo y es deliberadamente largo, y aún así me han faltado introducir la integración normativa con perspectiva de género, de la que también hablaremos, porque afortunadamente cada vez hay más doctrina jurisprudencial sobre una materia que ya viene de largo y hablaremos sobre las resoluciones más recientes, pero también haré una introducción para... tengo lo mismo en el ordenador, pero no veo bien la pantalla, con lo cual estoy un poco como Jean-Michel Jarre manejando las mesas. Bueno, iré explicando una introducción sobre conceptos que entiendo que han de quedar clarificados y que todas y todos seguramente conocéis, y especialmente agradezco que hasta ahora siga aguantando el público, pero que entiendo que clarifican lo que va a ser la interpretación de la doctrina jurisprudencial que vamos a ver posteriormente. Porque ya sabíamos que la perspectiva de género es un criterio hermenéutico, y así lo decía la Ley Orgánica 3 de 2007, y lo sigue diciendo los artículos 4 y 15. Y además tiene un carácter informador del ordenamiento jurídico y que ha de interpretar la normativa concreta, se ha firmado por la sentencia del Tribunal Constitucional 22 de 2024. Una de las últimas, que lo que hace es, precisamente con esta interpretación con perspectiva de género, ampliar el supuesto contemplado en la normativa. Vamos a empezar por ella porque se trataba de un supuesto de los salarios de tramitación a abonar en los supuestos en que había sido declarado el despido nulo por nulidad objetiva del embarazo de la mujer. Vamos a intentar explicar a través de la sentencia cómo se aplicó aquí la perspectiva de género. ¿Qué ocurría en estos casos? Pues la ley únicamente contempla el abono de esos salarios de tramitación cuando el despido es declarado improcedente. Claro, porque en la nulidad ya hay salarios. Pero, ¿qué ocurría en este caso? Que todas las compañeras y compañeros de esta persona que había sido despedida, que les había dado esos salarios de tramitación por el Estado porque no estaban en situación de nulidad objetiva. Sin embargo, ella, por tener una nulidad objetiva, por embarazo, no se le concedían esos salarios de tramitación. La norma es clarísima. Si aplicásemos una interpretación literal, está clarísimo: despido nulo, no se le han de dar los salarios de tramitación. Interpretación histórica: la norma tiene una exposición de motivos que explica por qué sí se dan esos salarios en la improcedencia y no se dan en la nulidad. Vamos a la interpretación sociológica. Igual, estamos ante dos fenómenos distintos en que sociológicamente el que adquiere nulidad pues suele ser readmitido, en fin, tiene otra serie de consecuencias y no habría ningún motivo para reconocer esos salarios de tramitación. Pero, sin embargo, aquí el Tribunal Constitucional lo reconoce basándose en que solo la interpretación con perspectiva de género y desde un punto de vista de la igualdad nos hace ver que repugna el sentido jurídico el que una persona que accede a la nulidad del despido por estar embarazada y a la que la ley da ese, entre comillas, privilegio de la nulidad objetiva, se va a ver perjudicado frente a sus compañeros al no obtener, o compañeras, los salarios de tramitación. Y, por tanto, esto como píldora de entrada para que entendamos por qué la perspectiva de género, cuando se dice ya tenemos criterios de interpretación 1281 y siguientes de Código Civil, sigue siendo necesaria. ¿Y por qué se llama perspectiva de género? Pues esto también, aunque está ya repetido por múltiples resoluciones judiciales, conviene ponerlo de relieve. En el caso del embarazo, obviamente, podríamos hablar tanto de género como de sexo, porque el embarazo sigue siendo un acontecimiento obviamente femenino.
Pero en el resto de casos que veremos, cuando hablamos de la aplicabilidad de la perspectiva de género, lo que define el Convenio de Estambul y por primera vez define el género la sentencia del Tribunal Constitucional 62 de 2022, es la discriminación que se produce no por el sexo de la mujer o del hombre, sino por los patrones socioculturales, por los sesgos de género que atribuimos, por los condicionantes históricos y sociológicos que atribuimos al género femenino. Por eso se llama perspectiva de género. Esto, que parece pura lingüística, pues es un criterio jurídico. Y por eso, cuando se plantea que la perspectiva de género está asociada a un sexo, no es real. La perspectiva de género está asociada a los géneros, a los patrones socioculturales, y ahora veremos que se aplica tanto a varones como a mujeres. Como existe tanto ruido mediático con la materia de la perspectiva de género, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia muy reciente, 92 de 2024, se ha visto obligado, también porque se le alegó, obviamente, a decir que la perspectiva de género no trata de imponer determinada ideología, se trata simplemente de un criterio hermenéutico que ha de aplicarse obligatoriamente por los órganos jurisdiccionales y, en general, por cualquier operador u operadora jurídico. Vamos a ver entonces, ya que hemos hablado de, de la técnica, en qué consiste la interpretación normativa, la aplicación o la integración con perspectiva de género. Esta sentencia del Tribunal Supremo es muy clarificadora en que reconoció como enfermedad profesional para una limpiadora la lesión del manguito de los rotadores que no estaba en el Real Decreto de Enfermedades Profesionales. Aquí se dice en qué consiste la función interpretativa. No es interpretar la norma porque pensamos que la norma está mal, sino ponderar cuál de las soluciones posibles hace más efectivo el principio de igualdad. Aquí tenemos una señora que está haciendo lo mismo que otros señores en profesiones muy similares y que, sin embargo, porque su profesión se denomina de limpiadora, no se le reconoce esa enfermedad profesional. Pues claramente estamos viendo que hay un desequilibrio y que, por tanto, el principio de igualdad no es efectivo. Pero también una función integradora en la que ahora entraremos. ¿Cuándo? Lo explica el Tribunal Supremo, cuando hay ausencia de norma aplicable al caso real, véase sentencia que reconoció las cotizaciones del servicio social sustitutorio, en que sí se reconocía a los varones el servicio militar, no a las mujeres el servicio social sustitutorio, es decir, ausencia de norma de un caso que existía porque había mujeres que hacían el servicio social sustitutorio, inexistencia de regulación en absoluto, como ocurría, por ejemplo, en este caso de la limpiadora y la enfermedad profesional, o regulación que no toma en consideración el valor de la igualdad de sexos, que ahora también veremos. En todo caso, hay que tener en cuenta que en la interpretación, aplicación e integración normativa ha de acudirse a una transversalidad, es decir, se ha de aplicar en todos los ámbitos, concretamente aquí nos vamos a centrar en el social, pero en todos los ámbitos en que actúen los organismos públicos y los particulares. Pongo dos ejemplos, las sentencias que seguro conocéis porque ya tienen 4 años, la causación de prestaciones en favor de familiares, reconocida a mujeres a las que no se les reconocía por la doble discriminación de que a su vez eran cuidadoras de personas perceptoras del servicio del SOBI, del ya extinguido SOBI. Seguro que si hay estudiantes recientes pues ya ni verán el SOBI, como es normal, porque ya casi no queda. Y el supuesto de jubilación anticipada que he comentado anteriormente con el reconocimiento de prestación de servicio social sustitutorio. Pero ahora vamos al kit de la cuestión de cuál es la función, el último epígrafe que hemos dejado, en qué supuestos ha de atenderse a una interpretación que tenga en cuenta la igualdad de sexos. Aquí topamos con los estereotipos. Lo que ocurre en los casos en que se produce la discriminación por razón de género, esos sesgos sociales, esas expectativas de género de que hablábamos, son los denominados estereotipos. Y aquí entramos en la doctrina de lo de fruto del árbol envenenado. Cuando aparece el estereotipo, el arbitrio judicial, el arbitrio del operador jurídico o el de cualquiera que interprete o aplica una norma, se ve sesgado de forma discriminatoria en razón de género.
Fijaos si es antigua la referencia que se hacía a los estereotipos y el artículo 5 de la CEDAW se refería a que debían superarse los estereotipos. En la recomendación del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de Naciones Unidas en materia de conciliación, se vuelve a insistir en el preámbulo de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, y en las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. Y diremos, yo no tengo estereotipos. Yo sé perfectamente que pues, una determinada persona, por su sexo, no se determina un rol, es lo que pensamos. Voy a lanzar un acertijo que no me he inventado yo, es un estudio sociológico que se hizo en la Universidad de Boston. Y no hace falta que me digan la respuesta porque solo les voy a dar 5 segundos y luego yo la diré. El acertijo, quizá lo conozcan porque es muy conocido, pues sociológico, el estudio es del año 2014, no del siglo pasado. Y lo que preguntaba es lo siguiente. Un padre y un hijo van en un coche y tienen un accidente en el que fallece el padre. El hijo tiene unas lesiones muy graves y lo tienen que trasladar a varios hospitales hasta que llegan a uno en que le dicen que le va a operar una eminencia científica. Cuando aparece, la persona que le va a operar dice no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Qué ha pasado? Y ahora hay 5 segundos y cada uno piensa lo que sea. ¿Eh? Pues esa era la respuesta correcta, muy bien. Aquí una persona sin estereotipos. El 86% de las personas encuestadas en la Universidad de Boston dieron otra respuesta. Y solo el 14% dijo que la eminencia científica era la madre. Cada uno sabrá si se le han ocurrido otras posibles respuestas o si ha buscado instintivamente, aunque luego el raciocinio obviamente nos diría la madre, pero esto es la denominada parcialidad inconsciente. Esto es el pensamiento rápido, lo que llamaba Daniel Kahneman, el pensamiento rápido frente al racional, en que juegan los estereotipos. Uno ve una imagen determinada y mete a esa persona en un cajón. En un cajón tenemos diversos cajones en el pensamiento rápido y posteriormente ya racionalizamos. En el mejor de los casos, hacemos unas operaciones lógicas y eliminamos los estereotipos. Pues esto, que es aplicable en cualquier persona, también ha de serlo en el arbitrio judicial y en el enjuiciamiento con perspectiva de género. Esto es el enjuiciamiento con perspectiva de género. El no adoptar la resolución, por ejemplo, en materia de derechos de conciliación o corresponsabilidad, de que la mujer cuida mejor, por el estereotipo, darle la custodia a la mujer, por el estereotipo de que la mujer cuida mejor, que es uno de los estereotipos, o no conceder un determinado empleo a un varón porque pensamos que tiene más fuerza, o en el caso de los cuidados a las mujeres, en fin, hay todos los estereotipos que todos conocemos. Pues siguen haciendo referencia al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como estudios de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, como siguen estando arraigados, y así ocurre, todos lo sabemos, en todos los ámbitos. Estereotipos que pueden ser negativos o positivos. Ojo, en los casos en que el estereotipo parece positivo y parece que por ello se da una mejor opción a la mujer, por ejemplo, en concederle antes el empleo por pensar que un empleo de servicio, por ser una cualidad, entre comillas, de la mujer, es el cuidado, podría pensarse que es un estereotipo positivo, pero sin embargo la perspectiva de género nos haría eliminarlo y enjuiciar con objetividad y sobre todo con efectividad el principio de igualdad. Hay que destacar, como ha dicho el Tribunal Constitucional, que se descarten las medidas falsamente protectoras y la irrelevancia de la aquiescencia de la persona discriminada. En este caso, en la sentencia 317 de 1994, lo que ocurría es que había una ordenanza de empresa que decía que en el caso de que la mujer se casase, tenía derecho a dejar el trabajo y percibir una indemnización. Como una modificación sustancial de condiciones de trabajo, pero aquí sería la vida particular. Y este caso fue llevado al Tribunal Constitucional por la señora pidiendo que se le aplicase esa ordenanza. Y el Tribunal Constitucional lo declaró discriminatorio por razón de género, a pesar de que era la mujer la que pedía que se le aplicase, y se puso de relieve esa falta, esa irrelevancia de aquiescencia. Pero los estereotipos en la labor enjuiciadora pesan tanto que en todos esos supuestos, que aquí relato, veremos algunos de ellos en función del tiempo,
que aquí relato, estaban presentes al enjuiciar una determinada conducta y en todos ellos, sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el de Justicia de la Comunidad Europea anteriormente o de la Unión Europea o el Supremo, el Constitucional, declararon que se estaba juzgando de forma estereotipada en la labor enjuiciadora. Uno de los últimos, os relataré el de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de febrero de 2021, el asunto Jurkic contra Croacia. Se trataba de una trabajadora que había sido sometida a fecundación in vitro. Pidió el alta en una determinada prestación y, por lo que sería el equivalente a la mutua, se le dijo que había actuado de manera fraudulenta. Ni siquiera tenía constancia de que estaba embarazada, pero ya se dijo por los tribunales, en este caso por Croacia, que había un ánimo fraudulento porque podías intuir que estaba o que estaría embarazada y, por tanto, acceder a un empleo embarazada pues le hacía, ya sé que es bastante inverosímil, pero es así, y esas sentencias de 2021 y traigo más de 2024. Se le decía que había una intención fraudulenta. Bien, ¿qué dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Todo esto ya sabéis que si llega al Tribunal Europeo es que todos los órganos judiciales han dicho lo mismo hasta las últimas instancias. Pues que obviamente el prejuicio era evidente, se estaba dando por hecho, primero, obviamente, el carácter fraudulento del acceso a la contratación por parte de la mujer y, segundo, lo que era más peligroso, y así lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que se dé por hecho que una persona embarazada tiene menor capacidad laboral. Esto sí es un prejuicio y esto hace muy poco lo ha tenido que reiterar en una sentencia del año 2023 el Tribunal Supremo y en la Sala de Cataluña también lo tuvimos que decir en el año 2022. Traigo una parte, obviamente, de sentencias, de últimas sentencias, porque todas serían posibles, en 4 temas que estimo de especial relevancia y sobre todo en que ha habido últimas modificaciones, todos los hay. El primero de ellos sería el de la igualdad retributiva y la brecha económica por razón de género. Aquí tengo que hacer un alto. Brecha económica no es lo mismo que brecha retributiva. Yo prefiero llamarle brecha económica porque obviamente incluye la brecha de pensiones, que es muchísimo más acuciante incluso que la brecha retributiva. Y otra advertencia, menor brecha económica o menor brecha retributiva no quiere decir mayor igualdad. Porque en los casos de países en que las mujeres casi no trabajan, no hay brecha económica. Muchas veces se dice, es que en el ranking estamos detrás de, no voy a decir el país, pero claro, porque es que allí no hay brecha, porque trabajan 4 y, claro, no hay descompensación. Con lo cual, normalmente sí se atiende al factor, si ya estamos hablando en clave de países culturalmente similares, económicamente similares y en un marco común, probablemente sí sea así, pero no necesariamente es así. Supongo que sabréis el último premio Nobel de Economía, el del año pasado, no sé si se ha anunciado ya el de este, fue el Claudia Goldin, que se dedicó a estudiar la brecha económica por razón de género, porque el impacto en las economías modernas de esta brecha económica es muy trascendente y, bueno, sus estudios, desde el punto de vista económico, sí que planteaban qué estaba ocurriendo para que en igualdad de condiciones, sobre todo en países de nuestro entorno, se estuviesen produciendo esa brecha económica y todavía persistiese. Pues ahí seguimos y la Directiva 2023-970 refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución. Y ahora es donde vienen las sentencias en que, por supuesto, daré mi opinión, en que se tratan de esas sutilezas, de esos complementos que jurídicamente sí podemos vislumbrar, quizá desde un punto de vista de análisis económico resultan más difíciles, pero que como laboralistas sí podemos vislumbrar que van incidiendo en la brecha económica por género. Digo también que se trata de un fenómeno multifactorial, hay muchos factores que inciden y veremos algunos de ellos en las resoluciones. La primera sentencia que traigo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este año es del trabajo a tiempo parcial, en que se dijo que un pago de complemento salarial por horas extraordinarias de manera distinta a trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial suponía una vulneración del principio de no discriminación por razón de sexo o de género. Subrayo el que se habla, no por primera vez, pero sí de las primeras veces, hay solo 2 o 3 sentencias del TJUE que hablen de la desventaja particular. Fijaos
seguro que alguien lo ha visto, pero es como aquellos temas que se van pasando. La Directiva 2006 del 54, cuando habla de discriminación, no habla solo de discriminación indirecta, habla de que se produce la misma cuando se sitúa a las mujeres en una desventaja particular. No solo cuando se produce directamente la discriminación indirecta. Es decir, que no es necesario siempre acudir a las estadísticas, y expresamente lo dice en esta sentencia, para considerar, bueno, esto está ocurriendo, pero ahora vamos a ver, es necesario como adición el que además se haya producido una discriminación de las mujeres frente a los varones, es decir, acudiendo a los trabajos a tiempo parcial, que estadísticamente se sabe la feminización de los trabajos a tiempo parcial, y esta sentencia dice, no es necesario, es suficiente con que se haya situado a las mujeres que trabajan a tiempo parcial en una desventaja particular. Y además añade una proporción significativamente mayor de mujeres sin que sea, ya lo veis que lo clarifica, necesario que el grupo de trabajadores al que dicha normativa no sitúa en desventaja sea de varones. Porque, claro, se estaba llegando a la paradoja de que, bueno, es que si empiezan a contratar a varones y a varones y a varones, pues a lo mejor es que llega un momento en que no podemos aplicar la discriminación indirecta. Y puede ser, porque, claro, esperemos, ¿no?, que vaya siendo así, que todos los sectores se vayan homogeneizando. Pues aquí acude a la desventaja particular y esto es muy relevante. Es una sentencia que ha pasado, yo creo, bastante inadvertida. Y ahora vamos a la que sí han corrido ríos de tinta, que es la sentencia Ernostrum. Una sentencia que supongo que todas y todos conocerán. Resumo, se trata de la regulación de las dietas en el convenio colectivo de los y las tripulantes de cabina de pasajeros y en el convenio colectivo de los y las pilotos, que son de distinta cuantía. Ya todo el mundo puede imaginarse quién gana más. Esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional y lo que ha resuelto, primero vamos a la literalidad, es que las dietas que indemnizan a tanto alzado determinados gastos constituyen un elemento de retribución y, bueno, en definitiva, que no había discriminación por razón de género. La cuestión aquí era la siguiente. Primero, que obviamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está resolviendo en clave europea. Esto es una obviedad, pero muchas veces hay que recordarlo cuando decimos ¿cómo lo aplicamos? Claro, el concepto de retribución en la Unión Europea es muchísimo más amplio que en España y podría incluir hipotéticamente las dietas. Ahora bien, el Tribunal de Justicia distingue si incluimos, básicamente y de forma esquemática, si incluimos estas dietas que están cobrando como retribución o si los incluimos como condiciones de empleo. Si no los consideramos condiciones de empleo y si lo consideramos retribución, es necesario que el trabajo comparado, para que haya discriminación, sea de igual valor, el mismo o de igual valor. Hasta aquí, bien. El problema, bueno, mi disconformidad con la sentencia, porque hay quien tiene conformidad con la misma, es que carga mucho las tintas, a mi juicio, yo creo, en el tema de que las dietas habían sido calculadas a tanto alzado. Y yo creo que este es el factor determinante del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que a pesar de que reconoce que no son una contrapartida respecto al trabajo prestado, porque su naturaleza y su finalidad es cubrir los gastos de desplazamiento, los gastos de alojamiento, como constituyen no una contrapartida, pero sí se abonan en función de la relación de trabajo, porque esta es la literalidad del artículo 14, la directiva, esto es literal, pues, por tanto, no puede efectuarse una comparativa a efectos de discriminación porque se trata de trabajos distintos, el de los pilotos a las pilotos y el de la tripulación, los tripulantes de pasajeros. No sé si hasta aquí me he explicado, porque la verdad es que es un galimatías jurídico en términos de directiva. Pero lo que ocurre es que yo creo que lo determinante ha sido que esas dietas eran calculadas a tanto alzado. Cuando leí esta sentencia, que además es contraria a las conclusiones del abogado general, que consideraba que sí concurría discriminación, claro, el tema se basaba en que, aunque no contrapartían, se daban en la relación de trabajo. Sin embargo, no había pasado ni un año, o sí, prácticamente un año, la sentencia Lufthansa, en que se había considerado que
un complemento por horas extraordinarias si formaba parte de las condiciones de trabajo y no solo de la retribución. Con lo cual, es cierto que se ha efectuado un artificio lingüístico, un artificio en la directiva, que yo creo que en el fondo lo que subyace, porque obviamente el TJUE tiene que transformar, si el concepto dietas es el que ellos manejarían, es que en realidad se está pagando a tanta alzado y no están retribuyendo un concreto gasto que se hubiera producido en el traslado o en el alojamiento. Pero yo creo, bueno, a mí la tesis que me convencía era la del abogado general. La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2023 declara discriminación retributiva por razón de sexo en distintos salarios en diversas contratas con igual actividad. Ay, perdón. Sí, como voy como... La mesa de mezclas me ha fallado. Perdón. Ay, esta era el nostrum, perdone. ¿Paso? Sí, ¿no? Sí. Vale. La discriminación retributiva por razón de sexo en el caso de distintos salarios en diversas contratas con igual actividad. En estas sutilezas es donde está la brecha retributiva. Claro, en un convenio no van a decir los hombres ganan más que las mujeres, porque ya creo que esta fase la hemos superado. Pero lo que sí se hace es esto. Bueno, tenemos dos contratas distintas, qué casualidad que la contrata que gana más, pues ya se pueden imaginar de quién es, y la que gana menos, pues... ¿Están haciendo lo mismo estas personas? Sí. Entonces, ¿dónde está la justificación objetiva y razonable? Que, por cierto, en el caso de la Air Nostrum, y vuelvo hacia atrás, no se acudió a la justificación objetiva y razonable cuando lo planteado era la prohibición de discriminación, no la igualdad. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Es cierto que estaban ambas en el artículo 14, pero lo planteado en la cuestión prejudicial era la discriminación, incluso asumiendo que había distintos trabajos. Pero bueno. Igualdad en conceptos retributivos. Aquí es donde ya la doctrina jurisprudencial varía un poco más. En la sentencia de 17 de julio de 2024, en un incentivo anual para reducir el absentismo, sí que se declaró discriminatorio que no tuviesen derecho a la percepción íntegra por las personas con reducción de jornada del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores y expresamente alude a la perspectiva de género, lo cual ya viene haciendo el Tribunal Supremo con cierta frecuencia, pero no siempre. Así que es especialmente valorable esta resolución. A diferencia de las otras dos que menciono, en que se trataba de un complemento de empresa. Trato de explicar porque en ambos casos son muy similares. Se trataba de un complemento que derivaba de la masa salarial total de la empresa, con lo cual había que sumar a las personas que tenían reducción de jornada. Lo que se planteó es que en estos casos, claro, no era la discriminación de la persona en sí, sino que era discriminatorio respecto a la afectación de todas las personas trabajadoras. Y sin embargo, aquí se declara en estas dos sentencias que los complementos, como están ligados a la jornada de trabajo, complemento de masa salarial o complemento, en el segundo caso, de productividad, no era discriminatorio el que se computase el tiempo de jornada por el tiempo real de prestación de servicios y no teniendo en cuenta la reducción de jornada. Aquí obviamente pues, no se alude a la perspectiva de género porque se considera que estamos ante unos conceptos que no responden al puesto en concreto, sino al tiempo de desempeño de la actividad laboral. Donde se produce un mayor impacto en materia de retribución, como ya estamos viendo, es en el ejercicio de los derechos conciliatorios. En este caso se reconoció la desigualdad retributiva por no reconocer un determinado complemento en su puesto de reducción de jornada. Y se hace hincapié en la superior incidencia en las mujeres y la necesaria perspectiva de género. En materia de extinción de contrato, me ha parecido relevante traer esta sentencia, que creo que también ha pasado bastante inadvertida, de 27 de junio de 2024. Es una sentencia que, bueno, con decir que la ponente es Lourdes Arasté, que es una de las mayores eminencias, ella sí que es una eminencia científica en materia de perspectiva de género, pues ya os podéis imaginar pues, que juega a favor, ¿no? Efectivamente, lo que hace aquí es interpretar este artículo tan poco desarrollado que es la prohibición de despido de mujeres embarazadas, en que sí tuvimos la cuestión por rasguisado y la Ponting, pero en que, bueno, aquello no se suele plantear.
Se trataba de una legislación alemana bastante complicada. Cada vez que la releo la veo más complicada. Se trata de lo que sería aquí un plazo de caducidad de la acción de despido, sería 3 semanas allí. Pero se le añade, o 20 días, pero se le añade un plazo extra, digamos, si la mujer descubre que ha quedado embarazada desde el momento de despido hasta y ya ha caducado la acción. Es decir, le ha caducado la acción y en 2 semanas posteriores descubre que está embarazada. Y lo que se planteaba es una señora que no lo descubrió en esas 2 semanas, sino un poco después. Entonces, normalmente se habla como una posibilidad de volver a reclamar y en este caso, pues aún así le había quedado corto el tiempo. Aquí las manifestaciones, la fundamentación de la sentencia, lo que dice es que hay que tener en cuenta la consideración el riesgo que un posible despido supone para el estado físico y psíquico de la trabajadora embarazada. En ese caso se le permitió accionar y se dijo que esa legislación además incumplía lo que aquí sería el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la efectividad de la acción ante la justicia. La protección del legislativo de la Unión Europea en cuanto a la prohibición de despido, pero creo que es muy relevante que se tenga en cuenta la posibilidad de alegar el superior impacto que se da la extinción de contrato, además de, obviamente, en materia de nulidad objetiva o de otras, por lo que se va a producir de la calificación y, en su caso, la indemnización, el posible impacto en el caso en que, como se hubiera pasado la caducidad de la acción. Porque a mí no, la verdad es que no he visto ningún supuesto en España. Es verdad que es muy específico en la legislación alemana, pero es un supuesto a tener en cuenta. También en la sentencia de 12 de diciembre de 2023, el impacto en la extinción de contrato. Aquí se declara la nulidad objetiva del despido disciplinario, nada novedoso. El Tribunal Supremo vuelve a decir, o dice, a pesar de que se le había alegado perspectiva de género y demás, no acuerda indemnización por daños morales en nulidad objetiva si no se ha acreditado la vulneración de derechos fundamentales. En divergente sentido, pues os he citado algunas sentencias, la última es mía, con lo cual os podéis imaginar cuál es mi postura, porque, claro, en estos casos en que, hilando con la ponencia de Sara, en que se habla de esta indemnización, que acuda al daño real y que demás, en que la nulidad objetiva sea así, oiga, usted nulidad, pero ya está, no pida nada más, no pida nada más que no se le va a conceder. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo ha dicho eso, pero algunas salas pues siguen diciendo lo mismo y además muchas sentencias alcanzan firmeza pues porque no han encontrado la unificación. Materia prestacional, pues aquí sí que tenemos muchísimas sentencias. Todos conocemos la cuestión prejudicial que fue planteada por el Juzgado Social 26 de Barcelona, que declaró la sentencia del Tribunal de Justicia que se opone al principio de igualdad, negar la compatibilidad en la prestación de incapacidad permanente total en regímenes iguales, el RETA y el régimen general, y no si son de distinto régimen por la mayor incidencia que se daba en este caso, en el concreto, en el que fue planteado respecto a las mujeres. Vaya, ahora me he adelantado, es que ya, claro, he cogido. ¿No? Esto. No, no. Sí, pero esta. Entonces la que no he hecho, me he saltado una entonces. Es esta. Bueno, pues voy para atrás porque esta era la que había hablado y la anterior es el caso Muró y Marín contra Rumanía. Aquí son sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y estamos otra vez en estereotipos, pero en materia prestacional. Una de las materias en que más entra el Tribunal Europeo es en materia de jubilación, porque hay muchos estados que tienen distinta normativa para mujeres y para hombres. En este caso, uno de ellos fue Rumanía y se declaró discriminatoria la medida por no permitir a 2 funcionarios jubilarse a la edad de los hombres. En este tema declara que hay un muy estrecho margen de apreciación estatal. Es una manera de decir que aunque se permite que haya legislaciones diversas, pues que obviamente en el momento en que se toca la igualdad por razón de género, pues el margen estatal es muy pequeño. Y esta es la que os había relatado anteriormente de la mujer que había sido sometida, la trabajadora, a fecundación in vitro. Recientes del Tribunal Supremo. El coeficiente de parcialidad de la pensión de viudedad, que lo tiene en cuenta para integrar la cotización.
El recargo de prestaciones está muy interesante. La seguridad social, incremento por aumento legal del porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad. También aplica perspectiva de género, aunque va a tener poco recorrido porque ya con la nueva regulación, pues ya el trabajo a tiempo parcial, que era lo que concurría en el primer caso, pues ya no va a llegar. Y la posibilidad de acumulación del permiso de lactancia en personas trabajadoras a tiempo parcial. En uno de los supuestos en que más se ha pronunciado el Tribunal Supremo es en materia de violencia de género. Expresamente desde el año 2020 viene reconociendo las lagunas y déficits de protección la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y ha ido ampliando la normativa para reconocer. En el caso de la de 2024 se había denegado por no darse el requisito de convivencia. Obviamente se dijo, no se puede obligar a la mujer a que siga conviviendo con el maltratador para que lucre pensión de viudedad. Sabéis que la última es de 17 de octubre, la última que ha salido, no me dio tiempo porque ya le había mandado el PowerPoint a Ignasi. La última es de 17 de octubre de 2024, que lo que hace es aplicar la norma, la disposición transitoria tercera de la norma que establece que la violencia de género se ha de dar en el momento de la separación o divorcio. ¿Qué ocurría en ese caso? Esta no está aquí, es de 17 de octubre de este año, vamos, de hace nada. Ocurría en este caso que en la sentencia de separación no se había declarado se había declarado la existencia de violencia de género, pero en el tiempo que se había producido la sentencia de separación se habían interpuesto denuncias, se había declarado, se había condenado por amenazas y tal. Pero en la sentencia de divorcio no se reconocía que había habido violencia de género. Creo que esta se desestimaba. En el ínterin, después de la separación, la señora había seguido denunciando al exmarido y había logrado sentencias condenatorias por violencia de género. Lo que ocurría es que en la instancia se aplicó el criterio de los 10 años y entonces decía, bueno, si aplico la sentencia de divorcio, ahí no hay reconocida violencia de género. Y si aplico la sentencia de separación, han pasado más de 10 años, con lo cual ni por una ni por otra vía se puede reconocer la pensión de viudedad. Y aquí el Tribunal Supremo, en esta sentencia, en que, por cierto, no hace referencia a la perspectiva de género, pero bueno, resuelve con perspectiva de género, aunque no lo sepa, sí lo sabe, pero no lo dice en ese caso, y sí lo ha dicho en otros de violencia de género, pero por lo que sea, dice la realidad sociológica de aquel tiempo dice que esta persona pues probablemente no había interpuesto denuncias, probablemente ya cuando llegó al divorcio pues ya le daba igual que se acreditase o no, pero vemos que hay una conexión clara entre el hecho de la violencia de género y la separación y ulterior divorcio de la pareja, con lo cual entra dentro del ámbito de la disposición transitoria tercera. Otros supuestos fue la extensión de las prestaciones en favor de familiares, cuando igualmente exigía convivencia en el momento de producirse la condición de víctima de violencia de género, o la no necesidad de lucrar la pensión compensatoria para ser beneficiario de la prestación de viudedad. Pero hay que reflexionar sobre el número de sentencias que llegan en materia de viudedad y en materia de violencia de género para darnos cuenta de la cantidad de supuestos en que se está resolviendo de modo contrario y en que no se está aplicando la perspectiva de género. Seguimos con materia prestacional porque, bueno, solo por mencionaros, los riesgos inherentes al trabajo durante el periodo de lactancia natural hubieron de ser reconocidos por el Tribunal Supremo, porque anteriormente se decía, si no está regulado el riesgo, pues como la empresa no lo ha regulado, pues ya está, pues no se reconoce la prestación. Entonces el Tribunal Supremo dijo, oiga, si usted no lo regula, pues aplicando además perspectiva de género, porque estamos ante una prestación eminentemente femenina, que posteriormente también hubo de equipararse, ya lo sabemos, al hombre, pero en este caso, si no se producía esa evaluación de riesgos, pues debía reconocerse la prestación. Y vamos al complemento por aportación demográfica, en que aquí bueno, ya sabemos que puede percibirse por ambos progenitores. Hay un voto particular que quiero resaltar a la posibilidad de reducir el complemento con lo que percibía la otra beneficiaria. Puesto aquí progenitora, bueno, la otra progenitora no, la beneficiaria. La otra progenitora en el momento de la solicitud, es decir, cuando se reconoce al varón, vamos, lo que todos sabemos después de la sentencia del TJUE.
La posibilidad de reducir el complemento fue objeto de voto particular. Bueno, no han llegado muchas más sentencias, ya la doctrina es unificada y aquí no ha aplicado perspectiva de género y, en fin, pues los supuestos van llegando en que se ve que se va reduciendo y en muchos casos hasta pidiendo reintegro de prestaciones indebidas. En el complemento por aportación demográfica, no aplicable perspectiva de género, vuelve a decir el Tribunal Supremo, en la jubilación anticipada voluntaria en la regulación anterior al Real Decreto 3 de 2021, pues no aplica perspectiva de género porque dice que la literalidad de la norma está clara. Bueno, ya hemos hablado de que la literalidad es un criterio hermenéutico y tiene el mismo valor, si no menos, porque el Código Civil tiene menos valor que el artículo 14 de la Constitución, que la perspectiva de género y la igualdad efectiva. Y aquí, en otro supuesto que os señalo, no se reconoció quien causó la prestación de incapacidad permanente con anterioridad al 1 de enero de 2016. Bueno, vamos a uno de los temas más candentes que todavía sigue sin resolver, en que sabéis que nuestra sala ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad, exponente Sara, por el tema de la prestación por nacimiento y cuidado de hijos en familias que he puesto monoparentales o monoparentales y monomarentales. Aquí sí que el estereotipo, vamos, monomarentales, que son la mayoría. La sentencia del Tribunal Supremo, pues no aplica perspectiva de género, el voto particular alude al interés superior del menor y a una interpretación con perspectiva de género, y ahora sabéis que la Sala Tercera del Tribunal Supremo sí ha reconocido el aumento de la prestación de nacimiento y cuidado del menor en el caso de familias monoparentales o monomarentales. Ya veremos, porque en el caso de la Sala Tercera, también en el caso de viudedad, que antes lo estábamos comentando, reconoció el que las parejas de hecho que no se hubieran inscrito podían tener tal condición, pero luego ya no ha valido esta resolución porque ha reculado, se ha echado para atrás visto el impacto que había tenido y ahora mismo nos está reconociendo en la pareja de hecho que no esté, o sea, la jurisprudencia coincide en este sentido en Sala Cuarta y Sala Tercera, a pesar de este amago que hizo la Sala Tercera. Con lo cual esperemos que en esta materia, pues a ver qué ocurre. Ahora mismo tenemos pendiente de admisión, todavía ni se sabe si se ha admitido, la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado nuestra sala para la extensión de la prestación. Y bueno, voy acabando ya casi. Discriminación por asociación, en que también se aplica perspectiva de género, en este supuesto de 29 de enero de 2020, en que se trataba de la ampliación a las prestadoras de cuidados en el caso de cuidadoras de quienes a su vez eran acreedores de pensiones TOBI. Os relato aquí otros supuestos muy recientes, algunos de ellos bastante llamativos, como el último, que es del año 2020, en que tuvo que decir el Tribunal Supremo que las secuelas del parto son accidente no laboral y no enfermedad común. El Supremo cada cierto tiempo tiene que recordar que el embarazo no es una enfermedad. Y bueno, estamos en el año 2020 cuando se dicta esta resolución. La prestación por desempleo de las trabajadoras de hogar, como sabéis, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aplicó también perspectiva de género. Es cierto que tampoco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utilizan esta denominación, pero obviamente están resolviendo basándose en el principio de igualdad. Y se sigue reiterando doctrina en cuanto a que el permiso de lactancia puede ser ejercido por la madre aunque el padre no trabaje. Y vamos ya para algunos de los supuestos más llamativos en enjuiciamiento estereotipado, eso para adelante, en el impacto del ejercicio de derechos de conciliación y corresponsabilidad. Una de las últimas sentencias en esta materia, si no la última que yo conozco, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de marzo de 2020, se trataba de la sentencia Bete contra Rusia. Se trataba de un policía que cuando solicitaba lo que sería el permiso para nacimiento y cuidado de hijo aquí, el permiso anterior de paternidad, a los policías varones se les pedía que acreditasen que la mujer no podía cuidar al hijo.
Y en el caso de las mujeres, pues no se les pedía, claro, se les concedía en cuanto que tenían un descendiente. Pues obviamente en esta sentencia atiende especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a que se produce un enjuiciamiento estereotipado, que se da por hecho que es la mujer la que tiene que cuidar a los hijos. No es la primera sentencia en este sentido, no me da tiempo a hablar de la Konstantin Markin contra Rusia, en similar sentido, en un varón, en este caso militar, en que igualmente se daba por hecho que era la mujer, y así se decía por las resoluciones de las instancias inferiores, que la mujer era la persona más adecuada para cuidar a los hijos y la descendencia, y aludía a roles de género. Traigo dos últimas sentencias en que no se aplica perspectiva de género en el impacto del ejercicio de los derechos de conciliación. Una de ellas es la de abril de 2023, en que se dice que han de ponderarse las circunstancias personales y familiares y la situación laboral de la otra persona, del otro progenitor, en una reducción de jornada del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. Después de esta sentencia, pues ya, vamos, ya todo el mundo o me acredita que el padre está ahí al pie del cañón o al revés, o que el padre no puede cuidarlo en ningún momento del día o no se concede. Bueno, es una sentencia, obviamente no aplica perspectiva de género y aplica la sentencia del Tribunal Constitucional 26 de 2011 en un contexto normativo absolutamente divergente del actual, en que además no teníamos, en fin, el desarrollo tanto de las prestaciones como de materia normativa. ¿Un minuto? ¿Ya? Bueno, las últimas frases. El minuto. Bueno, y ya para acabar, el PowerPoint supongo que lo pondrán a disposición, que es lo que cuenta, que estén todas las sentencias. Únicamente hacer referencia a un tema que creo que traerá cola, que es la reforma tras el Real Decreto 5 de 2023, que regula el permiso por accidente o enfermedad grave de familiar, en que ya se están planteando a los tribunales, además del carácter retribuido o no, la posible aplicabilidad con perspectiva de género. Yo cito dos sentencias de la Audiencia Nacional que interpretan con perspectiva de género para considerar que, como el impacto es mucho mayor entre las mujeres, que al final son las que suelen solicitar estos permisos, pues ha de tenderse al carácter favorable a la igualdad efectiva. Con esto, muchísimas gracias por la atención y cualquier cosa... Muchísimas gracias, Macarena. Me sabía mal, la verdad. Pobre, yo no creo que te preocupes. hubiese seguido escuchando, pero sí, cerraban después cerran el edificio. Voy a añadir a las palabras de tu compañero que, aparte de excelente profesional, mejor magistrada, excelente ponente, Bueno, gracias, me ha encantado, gracias. muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solamente podemos aceptar una. Bueno, una. ¿Quién? Mira, hay alguien que a lo mejor podamos... Bueno, pues... Muy rápido. Es una cuestión que yo creo que no se ha planteado y que es muy peculiar, pero hace referencia a una sentencia del TJUE en relación con la compatibilidad de dos IPTs en distinto régimen o en el mismo. Sí, la de 30 de junio de 2022. Este es un tema. Yo le quería preguntar porque usted sabe que el propio TSJ ha resuelto en sentido contrario. Sí. Vale, pero el fondo de la cuestión yo creo que era muy interesante subrayarlo y por eso intervengo. 30 segundos. Es decir, bueno, es discriminatorio porque hay 80% de hombres en RETA que están compatibilizando pensión con régimen general. Vale. Y dice el TJUE, es contrario al principio de igualdad no permitir compatibilizar en el mismo régimen y sí en dos distintos. Sí. Pero ¿qué sucede? Es un tema que llevamos en el INS, cuando llevamos el INS, yo he entrado de allí, por eso lo conozco bien. Que si corregías esa anomalía y trasladabas al mismo régimen, es decir, vamos a compatibilizar las dos IPTs con el mismo régimen. ¿Qué sucede? Que el porcentaje sigue siendo 80-20. Es decir, que esa no era contrario al principio de igualdad porque no la reparaba. Es decir, y eso es un caso, me atrevo a decir que inédito, porque realmente
dices, es contrario al principio de igualdad que no se reconozca. Pero es que si se reconoce, También. también. Sí, esto es lo que pasó en la sentencia, que fue contraria, bueno, yo creo que es la única, ¿no? No me consta ninguna más de nuestra sala, que no la aplicó y que dijo, porque además luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que, bueno, ha pasado muy rápido porque ya veía Ignasi que, vamos, mira, pero daba una fórmula, ya lo conocerás, si has visto la sentencia, unas fórmulas muy complicadas sobre la estadística, cómo hay que hacer la comparativa de ese mismo régimen con tal y entonces eso efectivamente no va a salir nunca o va a salir en muy pocos casos, por lo menos en el caso que tocó siempre era mayor, exacto. No reparaba. Pues justo fue esto, en la sentencia, los hechos probados, porque venía de la instancia ya con todos los hechos probados diciendo, vale, es que si se reconocen el 60 y me invento, el 60 y pico % tal de afectados de varones frente a tal, pero es que si reconozco compatibilidad es peor. Entonces, claro, se dijo, y de hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resolvió, porque yo creo que, claro, le llegó aquello de los regímenes españoles y diría, madre mía, a ver, pues como le presentaron esas estadísticas, dijo, vale, aquí están estas estadísticas, pero el filtro al que han de someter los supuestos en que se plantea es el siguiente, boom, 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 y disecciona, que no lo hace casi nunca, disecciona y dice, bueno, pues entonces ha de calcularse la población que si pidiera el RETA tendría mayor incidencia en varones que en mujeres, pero ha de ponerse en comparación con esa misma franja de edad para los dos regímenes, ver si perjudica y tal. Y claro, aquí pues yo creo que salía al revés, efectivamente, sí. Y es muy difícil que se aplique porque exige un nivel de minuciosidad que aquí venía de la instancia, una sentencia muy bien construida. Obviamente el letrado o la letrada pues había llevado todos los datos y estaba muy bien construida, pero no había margen, creo yo. Es la misma, luego comentamos el ponente, pero yo creo que es la misma porque es... Sí, la de la instancia, sí. Sí, sí, muy curioso, sí, sí. Bueno, pues Macarena, nos hemos quedado No, con ganas de gracias, más. ¿eh? nada, sí, nada, gracias por Pero la bueno, paciencia. No, al contrario, gracias por todo lo que hemos aprendido, la verdad, todo tu saber. Nada, gracias a Nos has vosotros. ilustrado mucho. Ignasi, ¿quieres hacer la clausura? Sí. Gracias a vosotros. És que s'ha Molt ràpid. Primer, demano disculpes a la Macarena perquè és que tanquen l'edifici. Llavors havia de... I siento achutxar. Bueno, bàsicament, molt ràpid, moltes gràcies per la vostra assistència. Crec que, com ha dit la Mònica, sortim d'aquí més savis del que vam entrar. Crec que han estat unes jornades molt profitoses i, bàsicament, bé, us emplaço a la 12ª o la 12ª jornades l'any que ve. Confio que pugueu assistir i a reveure i cuideu-vos molt. Molt bé, moltes gràcies.